En una mañana tranquila en la ciudad deportiva del FC Barcelona, mientras los operarios regaban el césped con la precisión de un cirujano cardiovascular, una noticia irrumpió en las redacciones deportivas como un elefante con patines en una tienda de porcelana. El Manchester City estaría tras la pista de un jugador azulgrana. El nombre no se filtró al instante, porque hasta en el fútbol existe el suspense narrativo, pero las alarmas se encendieron desde el despacho de Deco hasta el café de la esquina, donde los culés más veteranos debaten si Vitor Roque es la reencarnación de Ronaldo Nazario o una víctima de las expectativas modernas. El City, como siempre, estaba hambriento. Guardiola, perfeccionista empedernido y discípulo zen del fútbol posicional, había hecho su lista de deseos y, ¡oh sorpresa!, uno de los nombres llevaba ADN blaugrana. Los rumores comenzaron a circular con más velocidad que los contraataques del Leipzig en Champions. Algunos apuntaban a Raphinha, otros hablaban de Frenkie de Jong, y los más audaces decían que se trataba de Balde. Sin embargo, lo que se sabía a ciencia casi ficción era que el interés era real, el fax estaba listo, y el Here we go de Fabrizio Romano empezaba a olerse en el ambiente como barbacoa en domingo. Mientras tanto, en una cafetería de Manchester, un emisario del Club Citizen, con pinta de ejecutivo de serie de Netflix, hojeaba una carpeta etiquetada FCB Operaciones Viables. Dentro, dos nombres subrayados con rotulador fluorescente, Denzel Dumfries y Alex Grimaldo. Aquí la cosa empezaba a ponerse interesante, y no solo porque uno de ellos ni siquiera juega en el Barça. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador, pero sin sangre. Dumfries, el lateral derecho neerlandés de porte vikingo, actualmente en el Inter de Milán, era desde hace tiempo una figura que el entorno azulgrana tenía en su radar. De hecho, hubo conversaciones tímidas, miradas furtivas y algún que otro like en redes sociales, lo cual, en el mundo del fútbol moderno, cuenta casi como una oferta formal. Dumfries encarna ese perfil físico y vertical que tanto necesita un Barça en proceso de reconstrucción, o de deconstrucción, dependiendo del día y de cómo le haya ido a Ferran Torres en los entrenos. Pero volvamos al núcleo del asunto. ¿Por qué Dumfries aparece en esta ecuación si no es jugador del Barça? Porque las operaciones cruzadas y triangulaciones dignas de un MBA en finanzas están de moda. El Manchester City podría estar interesado en fichar a un jugador del Barça, sí, pero lo haría dentro de un movimiento más grande, que implicaría a Dumfries como moneda de cambio indirecta. ¿Un ejemplo? El Barça vende a Raphinha o Koundé, y con ese dinero libera masa salarial y ficha a Dumfries. Guardiola, feliz. Xavi, o quien sea el entrenador en ese momento, que esto cambia más que las reglas del VAR, también contento. Pero el segundo nombre en esa misteriosa carpeta no era menos jugoso, Alex Grimaldo. El canterano del Barça, que ahora brilla como lateral izquierdo del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, ha tenido una temporada digna de una serie documental de Amazon Prime. Goles, asistencias, liderazgo y ese algo que a Jordi Alba le empezaba a faltar en sus últimos meses como azulgrana, piernas. Grimaldo es rápido, técnico y tiene un guante en la zurda que haría sonrojar a cualquier esteticista de fútbol. ¿El problema? No juega en el Barça. Bueno, al menos no todavía. El interés del City, según fuentes cercanas al club, y por cercanas entendemos a tuiteros con avatar de Haaland, estaría en observar cómo se desarrollan los movimientos de lateral izquierdo en el mercado. Si el Barça, por una de esas decisiones que solo se entienden en PowerPoint, decidiera repescar a Grimaldo, Guardiola podría entrar al trapo y poner la billetera sobre la mesa. Pero no para fichar al lateral directamente, sino para provocar un efecto dominó. Se lleva al jugador culé que perdería el puesto con la llegada de Grimaldo, deja billetes y saca rédito táctico. Un arte, el de Guardiola, que está a medio camino entre la alquimia y el sudoku. La directiva del Barça, mientras tanto, vivía una de esas semanas donde todo parece moverse al borde del caos. Entre las negociaciones con Nike, los hilos financieros del fondo CVC y los recortes en el staff técnico, porque al parecer un fisioterapeuta cobraba más que un defensa del filial, la posible marcha de un jugador importante al City no estaba en los planes. O eso decían. Porque si algo ha enseñado esta última década en el club catalán, es que todo puede pasar y que Laporta puede cambiar de opinión más veces que un streame de FIFA. El nombre del jugador en la mira del City terminó filtrándose, por supuesto. Como siempre, por una historia cruzada en Instagram y un mensaje mal borrado en Twitter. Koundé. Sí, Jules Koundé. El central reconvertido en lateral derecho, que parece rendir a gran nivel, excepto cuando el sistema táctico se convierte en una sopa de conceptos. Koundé, que llegó al Barça como una promesa de solidez defensiva y elegancia con el balón, había sido objeto de críticas, halagos, memes, debates y comparaciones con Piqué, Dani Alves e incluso con Umtiti, dependiendo del día y de cuántos minutos de partido se hayan visto. Guardiola, viejo zorro, sabía lo que hacía. Koundé es polivalente,
tiene buena salida de balón y, sobre todo, no ocuparía plaza de extracomunitario, lo cual, para el City, es tan valioso como que Haaland se lave los dientes 3 veces al día. El Barça, por su parte, sabía que vender a Koundé podría representar un ingreso sustancial. Y cuando hablamos de ingreso sustancial, en el contexto azulgrana, hablamos de cualquier cosa que permita fichar sin vender a Gavi o hipotecar las porterías del Camp Nou. Aquí es donde entra el escándalo. Porque en plena ebullición de estos rumores, la Liga volvía a ser escenario de un drama institucional. Un nuevo escándalo salpicaba a varios equipos, algunos con más historial que otros, por supuestos pagos indebidos a intermediarios, agencias de representación y transferencias que, digamos, no pasarían una auditoría de Hacienda sin levantar cejas. El escándalo, aún en fase de investigación, tocaba fibras sensibles y, para variar, volvía a abrir el eterno debate: ¿es la Liga un torneo serio o una tragicomedia con presupuesto de Champions? Lo más curioso del caso es que este nuevo escándalo también rozaba tangencialmente al Barça, aunque esta vez no como protagonista absoluto, sino como actor secundario con línea de diálogo ambigua. Se decía que un representante, vinculado a varios jugadores de la plantilla, había estado cobrando comisiones que no coincidían del todo con las cifras oficiales. Esto, por supuesto, abría la puerta a una sanción, a una investigación más profunda, o en el peor de los casos, a una portada del diario Marca con letras tamaño Godzilla. En medio de ese caldo de cultivo, con la tensión entre clubes, el fair play financiero en modo Jenga y los rumores alimentando el circo mediático, la situación de Koundé se volvía más complicada. El jugador, según su entorno, que por cierto, incluye a su primo community manager no oficial, estaba tranquilo. No había pedido salir, pero tampoco veía con malos ojos una aventura en la Premier. Menos aún si era bajo las órdenes de Guardiola, un tipo que convierte mediocentros en laterales, extremos en pivotes y defensas franceses en magos del pase corto. Pero, ¿y el Barça? ¿Realmente puede permitirse perder a Koundé? La respuesta, como casi todo en la vida moderna, es depende. Depende de si llega alguien más. Depende de si Christensen sigue. Depende de si Íñigo Martínez no se lesiona más veces que aparece. Y depende, sobre todo, de si alguien puede convencer a Laporta de que no todo se resuelve con discursos épicos y PowerPoints con nostalgia del 2009. El fichaje de Dumfries podría ser la solución. Un perfil opuesto al de Koundé, más de largo recorrido, con llegada al área y una conexión directa con Memphis Depay, por aquello de que ambos son neerlandeses, aunque uno se peine y el otro no. Dumfries aportaría potencia, agresividad ofensiva y la posibilidad de que los centros lleguen con menos peligro al segundo anfiteatro del estadio. Su llegada, sin embargo, no es fácil. El Inter pide dinero, vaya novedad, y el Barça tiene lo justo para pagar el wifi. Aún así, si se concreta la venta de Koundé, el camino podría despejarse. Y allí, en la esquina del mercado de verano, Guardiola aplaudiría discretamente, satisfecho por haber conseguido lo que quería sin mancharse los zapatos. Mientras tanto, Grimaldo sigue haciendo lo suyo en Leverkusen. Algunos aseguran que su regreso al Barça sería cuestión de tiempo, otros que su destino es el City. Pero lo cierto es que el jugador está en un momento de madurez profesional que invita a pensar que no volverá a ser ese juvenil que salía en la foto de promoción de la Masía con peinado de anime. Hoy es un lateral top en Europa. Y eso, como diría cualquier scout, tiene un precio. Así que el tablero está dispuesto. El City quiere reforzarse, el Barça necesita ingresos, y la Liga intenta mantener la dignidad mientras el escándalo baila sobre la mesa como si fuera una piñata institucional. Koundé está en la mira, Dumfries es una posibilidad, y Grimaldo acecha como alternativa. Lo único claro es que el mercado no ha dicho su última palabra. Y si algo hemos aprendido en este fútbol de superagentes, cláusulas y audios filtrados, es que la próxima bomba puede estallar en cualquier momento. Incluso mientras riegas el césped. Y es que en ese instante aparentemente inofensivo, cuando el aspersor gira con ritmo hipnótico y el sol cae sobre las gradas vacías del estadio como si fuera un foco de teatro mal enfocado, suceden cosas. Conversaciones. Llamadas. Silencios cargados de tensión. La calma en la ciudad deportiva es casi siempre un decorado, porque detrás del vestuario, en las oficinas climatizadas con olor a café recalentado, se libran batallas que no salen en los highlights de YouTube. Las verdaderas jugadas maestras no se hacen con tacos, sino con cláusulas. Y el teléfono, ese humilde dispositivo rectangular que sirve tanto para ver goles de Ronaldinho como para arruinar una carrera deportiva con un mal tuit, es el arma principal. Mientras el césped recibe el riego diario, un grupo reducido de ejecutivos discute, con ese tono elegante que solo tiene la gente que habla de millones como si fueran céntimos, ¿qué hacer con Koundé? ¿Tiene sentido venderlo ahora?
Podemos reinvertir esa cifra en un lateral que no pida jugar de central cada vez que respira. Las preguntas vuelan como dardos en una reunión en la que se mezcla el Excel con la emoción, el análisis táctico con la lógica de supervivencia económica. Porque aquí, y esto es algo que Laporta aprendió en su MBA emocional, cada decisión técnica es también una declaración contable. Y no es que se dude del talento de Koundé. El tipo es bueno. Corre, anticipa, toca el balón con clase y mira como si pudiera detectar errores defensivos en otras dimensiones. Pero hay un matiz ineludible, no es lateral. O al menos no lo es felizmente. En cada entrevista, cuando le preguntan sobre su rol en el equipo, suelta una media sonrisa que dice más que un tratado de psicología deportiva. Sí, cumple. Sí, se adapta. Pero no está cómodo. Y un jugador incómodo, en el Barça actual, es como una pieza de Lego mal encajada. Puede sostenerse, pero al mínimo temblor se cae el castillo. Esto lo sabe Xavi. Bueno, o Hansi Flick. O el nuevo entrenador holográfico que presenten en agosto. Sea quien sea, tiene sobre la mesa un dilema: mantener a Koundé en una posición que no es la suya y esperar que no explote, o dejar que se marche, sacar una buena suma, dicen que entre 50 y 60 millones podría bastar, y fichar a alguien que de verdad quiera correr la banda como si no existiera el concepto de línea de fondo. Aquí es donde el nombre de Dumfries gana tracción. Porque el neerlandés no solo quiere ser lateral, disfruta siéndolo. Vive para subir, centrar, chocar, volver y repetir el proceso como si fuera una rutina de cardio. Su físico está diseñado para el ida y vuelta, como si en vez de musculatura tuviera amortiguadores. Y en un equipo como el Barça, que ha sufrido horrores para mantener ancho en el campo desde que Dani Alves decidió envejecer de golpe, eso no es un lujo. Es una necesidad. El cuerpo técnico ya ha recibido informes, vídeos, estadísticas, comparativas que parecen sacadas de un laboratorio suizo. Kilómetros recorridos por partido, aceleraciones máximas, porcentaje de centros que llegan al área pequeña sin traumatismos craneales para el receptor. Dumfries aprueba en todas. Pero tiene un defecto que no aparece en los Excel: no es barato. El Inter, que tampoco está para regalar caramelos, ha dejado claro que lo suelta solo si el maletín viene bien nutrido. Y aquí es donde la figura de Koundé adquiere un nuevo valor, el de la puerta que, si se abre, permite ventilar. Pero volvamos al otro nombre, al más silencioso, al que parece acechar desde Alemania como un fantasma elegante: Alex Grimaldo. El lateral zurdo que el Barça dejó escapar y que ahora, por esas ironías que el fútbol ama tanto, podría regresar como Salvador o marcharse al City como ironía con patas. Grimaldo ha jugado esta temporada como si tuviera una cláusula que le obliga a humillar rivales. Ha metido goles con la derecha, ha asistido con la izquierda, ha hecho coberturas defensivas como si tuviera 3 pulmones. Y lo ha hecho con esa serenidad que solo tienen los que ya no tienen nada que demostrar. En las oficinas del Barça hay quienes lo ven como un regreso lógico. Es de la casa, dicen. Como si eso bastara. Pero en realidad, su fichaje sería una rareza estadística. Un canterano que se va, se curte fuera, se hace bueno y luego regresa no por romanticismo, sino porque es objetivamente mejor que lo que hay. Eso no pasa todos los días. Es como encontrar una camiseta del Barça sin sponsor. Raro, pero hermoso. El problema, claro, es que Grimaldo no va a esperarlos eternamente. Su nivel ha llamado la atención del City, del Bayern y de media Serie A. Y si llega la llamada de Guardiola, con ese acento catalán cargado de argumentos tácticos y menciones a Cruyff, lo más probable es que el exazulgrana prepare las maletas antes de que Laporta termine de decir "estamos trabajando en ello". Todo esto ocurre en un ambiente enrarecido por el escándalo que sacude la liga. Y aquí el fútbol se vuelve novela policíaca. Porque no se trata solo de sospechas. Hay papeles, correos, transferencias, reuniones no registradas, agentes con más sociedades que un banquero suizo. La investigación salpica a varios clubes, pero el Barça, como siempre, aparece en las conversaciones. No porque haya pruebas concluyentes, todavía, sino porque el club ha sido protagonista de tantos capítulos oscuros que ya se le presume culpabilidad por antecedentes narrativos. El caso, según algunas fuentes, es decir, filtraciones anónimas que huelen a venganza cruzada, implica pagos desproporcionados a representantes por fichajes en los que el beneficio deportivo no está nada claro. Jugadores que llegaron por cifras infladas, comisiones que superan los límites que la liga considera decentes, y una estructura de intermediarios que parece más una novela de espías que una negociación futbolística. Todo esto, en plena ventana de mercado, crea una niebla espesa que impide ver con claridad. Y en esa niebla, cada movimiento suena a estrategia encubierta.
Vender a Koundé es parte de un plan financiero o una necesidad derivada del escándalo. El interés por Dumfries y Grimaldo es real o una forma elegante de desviar la atención. ¿Y si todo forma parte de un doble juego para presionar a la liga y obtener más margen de maniobra? En las tertulias de bar, las teorías abundan. Los más conspiranoicos aseguran que Guardiola está usando al City como una especie de caballo de Troya para debilitar al Barça mientras simula afecto institucional. Otros dicen que Laporta está jugando al ajedrez con piezas de parchís, improvisando cada día con una mezcla de intuición y nostalgia. Y luego están los que solo quieren que vuelva Messi, aunque sea de utillero. En cualquier caso, la situación es compleja. El césped sigue regándose. El sol cae sobre el estadio. El teléfono suena. La carpeta con los nombres de Dumfries y Grimaldo permanece abierta sobre la mesa. Y Koundé, mientras tanto, entrena, mira de reojo las redes sociales y espera. Porque en este Barça de equilibrios imposibles, cualquier jugador puede pasar de pilar táctico a activo negociable en cuestión de horas. Especialmente si hay una llamada con prefijo británico y acento de Santpedor. Y eso, como bien saben los operarios que riegan el campo sin perder detalle, suele ser el inicio del verdadero partido. Uno que no se juega a las 9 ni tiene prórroga. Uno donde se gana, o se pierde, en los despachos. Y en esos despachos, los más antiguos del club recuerdan con una mezcla de resignación y sorna que el mobiliario no ha cambiado demasiado desde los tiempos en que se fichaba con servilletas y promesas de "eres el nuevo Iniesta". Hoy hay pantallas curvas, iluminación cálida y cafeteras italianas que hacen más ruido que la grada del Olympic en martes por la noche, pero en el fondo, el juego sigue siendo el mismo: convencer, presionar, ocultar, filtrar. Es ajedrez con piezas que cobran primas por jugar contra el Almería. A esa hora de la mañana, entre el tercer café de un ejecutivo y el suspiro prolongado de un asesor jurídico que solo quería terminar su máster en paz, las conversaciones giran en torno a tres nombres: el jugador que se puede ir, Koundé; el que puede llegar, Dumfries; y el que puede escaparse, Grimaldo. Cada uno tiene su defensor y su detractor. Uno de los ejecutivos, con corbata blaugrana y ojos que han visto más contratos que goles en el último clásico, insiste en que Koundé no debe salir. Es joven, polivalente, internacional, tiene mercado y aún no ha explotado su techo. No se vende un activo así en año de transición. Su argumento no es táctico, es económico. Si se vende ahora, se puede ingresar, sí, pero ¿y si en un año vale el doble? La especulación no es solo cosa de la bolsa. En el fútbol moderno, se aplica con la misma pasión que en Wall Street. En la otra punta de la mesa, alguien levanta la mano con aire más pragmático, pero si sigue jugando fuera de posición, va a perder valor. Va a explotar, pero no hacia arriba. Y si no explota, va a hacer explotar al míster. Entonces, ese otro alguien lleva rato con un gráfico proyectado en la pared. Es una comparativa: rendimiento de Koundé como lateral versus rendimiento de laterales puros del top 5 europeo. Spoiler: no gana en ninguna categoría, salvo en expresión facial de incomodidad, donde es líder indiscutido. En paralelo, una tercera voz introduce el nombre de Grimaldo. No lo dice con entusiasmo. Lo dice como quien ofrece una solución sensata, pero sin la épica que tanto gusta en las presentaciones. Es de la casa, viene de ser el mejor lateral izquierdo de la Bundesliga, no costará una fortuna, y puede rendir desde el minuto 1. Además, el chico quiere volver. Se hace un silencio breve, como esos que hay en las películas justo antes de que suene el disparo. Porque claro, si Grimaldo entra, alguien tiene que salir. Balde, por joven y explosivo, es intocable, salvo que alguien venga con una oferta que haga llorar a la contabilidad. Marcos Alonso es más una extensión del cuerpo técnico que un jugador, y eso lo deja en un limbo contractual. Se queda si conviene, se va si hace falta. Pero fichar a Grimaldo implica más que solo reforzar un puesto. Es un gesto, un mensaje, a la afición, a la liga, a los rivales. Es decir, no todo lo que dejamos escapar fue un error irreversible. El debate se tensa cuando alguien, desde la zona de administración, recuerda con sequedad: no olvidemos que hay un escándalo en marcha. La frase cae como piedra en una piscina. Y no porque sea novedad, sino porque actúa como recordatorio de que cualquier movimiento, por simple que parezca, podría estar siendo observado con lupa. Como un pase hacia atrás con presión rival, puede parecer seguro, hasta que termina en gol en contra. Las consecuencias del escándalo, aunque aún en fase embrionaria, ya se sienten. Algunos representantes han desaparecido del mapa. Literalmente. Números desconectados.
Correos sin respuesta. Como si una repentina oleada de vacaciones ficticias se hubiese apoderado del ecosistema de agentes. En los pasillos del club, se comenta en voz baja que uno de ellos, el que siempre llevaba un reloj que parecía una nave espacial, está colaborando con las autoridades. En términos del fútbol profesional, eso significa que está intentando no ir a prisión entregando a los que sí podrían. La paranoia, sutil pero creciente, ha empezado a filtrarse en los pasillos del club como una humedad institucional. Ya no se imprimen tantos documentos. Las reuniones se hacen en despachos más pequeños. Algunos directivos han activado viejas BlackBerry por seguridad. Y los contratos, antes motivo de orgullo y fanfarria, se firman ahora sin fotos, sin prensa, sin aplausos. Solo rúbricas y miradas que preguntan, ¿esto puede salir mañana en un PDF del juez? En este ambiente, Dumfries suena demasiado limpio para ser verdad. Jugador potente, sin historial de representantes polémicos, ni transferencias dudosas. Pero incluso eso genera sospechas. Como si fuera un unicornio demasiado brillante para pastar en el Camp Nou. ¿Qué quiere Dumfries?, pregunta un abogado. ¿Fútbol, dinero, visibilidad, un cambio de estilo? La pregunta es genuina, pero detrás de ella hay otra más importante. ¿Y nosotros qué le podemos ofrecer sin que Tebas nos mande otro correo con amenazas en mayúsculas? La respuesta no está clara. En los escritorios, los papeles se amontonan. Algunos son informes tácticos. Otros, predicciones financieras. Los más recientes, requerimientos legales de la liga pidiendo explicaciones sobre movimientos de hace 5 temporadas. Todo se mezcla en un entorno que parece más una redacción en crisis que la sede de uno de los clubes más grandes del mundo. Y sin embargo, ahí están, tomando decisiones, evaluando, dibujando posibles escenarios. ¿Qué pasa si se vende a Koundé y no se consigue a Dumfries? ¿Y si se consigue a Dumfries y se lesiona en noviembre? ¿Y si Grimaldo llega, rinde y el City decide llevárselo en enero por el triple? ¿Y si la liga bloquea la operación justo antes del cierre de mercado por una cuestión administrativa? ¿Y sí? Demasiados y sí. Pero esa es la vida del Barça actual, un continuo juego de equilibrio entre lo deseable y lo posible. Un funambulismo contable que se sostiene sobre cifras, porcentajes de posesión y una leve brisa de esperanza. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento, Koundé golpea el balón con violencia controlada. No habla con nadie, pero escucha todo. Sabe que su nombre está en la mesa. Y lo que es peor, sabe que su nombre está en los chats, en los hilos, en los trending topics. Lo único que no está claro es si su próximo sprint será en la banda derecha del Barça o en los pasillos silenciosos del Etihad. Y en los despachos, la partida sigue. Sin pausa. Sin prórroga. Con el césped aún húmedo y las decisiones por tomar. Detrás de cada palabra en esas conversaciones de moqueta y cristal, hay una tensión no dicha, un subtexto que casi puede olerse. En las pausas entre frases, en los gestos medidos de los directivos, en los pequeños toques de bolígrafo contra la mesa, se cuela una sensación colectiva: nadie quiere equivocarse. No ahora. No después de tantos años en los que la toma de decisiones fue, por decirlo amablemente, más emocional que racional. El margen de error es mínimo, casi inexistente. Y aún así, cada movimiento está plagado de variables imposibles de controlar. En un rincón de esa sala, alejado del centro del debate, hay un tipo que habla poco. No tiene perfil mediático, no aparece en ruedas de prensa, pero es una de esas figuras técnicas que hacen girar la maquinaria. Lleva años haciendo informes, comparativas, seguimiento de rendimiento, y podría recitar de memoria cuántas veces Koundé ha perdido la marca en el segundo palo esta temporada. Cuando alguien menciona de nuevo el nombre de Dumfries, él frunce el ceño. No por desacuerdo, por precaución. Nos encanta lo físico, dice, pero eso no puede ser el único argumento. Dumfries es un avión, sí, pero sufre en transición defensiva. No siempre lee bien la segunda jugada. En la liga eso se paga caro. Aquí no te enfrentas a Lukaku o Lautaro. Aquí te enfrentas a equipos que te esperan 70 minutos y te castigan en el 71. ¿Queremos eso? Queremos jugarnos el pan en septiembre por una apuesta vertical. La sala lo escucha. Algunos asienten. Otros no. Y luego uno de los responsables financieros, sin levantar mucho la voz, pregunta lo que todos piensan pero nadie había dicho aún. Y sí, con todo esto, al final no nos da para ninguno. Esa frase, corta pero afilada, cambia el tono de la reunión. Se acabó la especulación alegre.
Ahora toca mirar números. Las pantallas se encienden. Aparecen hojas de cálculo con pestañas de colores que harían llorar a un artista gráfico. Se habla de topes salariales, amortizaciones, variables desbloqueables y algo tan abstracto como fair play acumulado, que parece inventado en una partida de Monopoly, pero decides si puedes fichar a un lateral o tienes que reciclar a un central. La situación es casi teatral. Por un lado, el Barça necesita reforzarse. Por el otro, no puede hacerlo sin vender. Y en medio, un escándalo que ha puesto en jaque las estructuras legales que validaban muchas de las operaciones recientes. Cualquier fichaje, por necesario que sea, puede convertirse en un boomerang si la liga considera que se han sobrepasado los límites. Tebas, aunque no esté físicamente presente, flota sobre las cabezas como una nube amenazante, siempre dispuesto a pronunciar las palabras que ningún club quiere oír: operación no autorizada. Todo esto no solo afecta al club en sí, sino también al jugador. Koundé, en su rincón del vestuario, intuye más de lo que le dicen. No necesita que le expliquen la situación. Ha estado en el Sevilla, conoce los entresijos del fútbol español. Y ha visto pasar jugadores que parecían intocables y que acabaron en ligas de nombres impronunciables por decisiones tomadas sin previo aviso. Sabe que su nombre suena. Lo nota en las preguntas en rueda de prensa. En el lenguaje corporal de los delegados. En el silencio de su agente, que responde con mensajes lacónicos como «estamos atentos», una forma pasivo-agresiva de decir «si esto se tuerce, nos vamos sin mirar atrás». Koundé no está molesto. Está concentrado. Pero no de la manera habitual. No es concentración de partido. Es otra cosa. Una contención interna, un modo de defensa emocional. Sabe que si se pone a pensar demasiado, se bloquea. Y eso, en este momento, es lo último que puede permitirse. Porque si juega mal, lo bajan del escaparate. Y si juega demasiado bien, lo venden más rápido. En su caso, la única opción segura es la eficiencia silenciosa: cumplir, rendir y no hablar demasiado. En paralelo, los movimientos del City se siguen sintiendo aunque nadie los vea. Guardiola no necesita hacer llamadas. Tiene a sus hombres. O mejor dicho, a sus estructuras. Desde Manchester se monitoriza todo: minutos jugados, datos médicos, evolución táctica. Koundé interesa porque puede cumplir dos roles, y eso, en el sistema de Guardiola, es una bendición. No importa que no sea su posición ideal. En el City, las posiciones son un concepto líquido. Si Stones puede ser mediocentro, Koundé puede ser lateral invertido con licencia para flotar. Y sobre todo, puede ser parte de una rotación que aspira a todos los títulos sin que se le rompa la cadera en febrero. El interés por Grimaldo, por su parte, es más tenue. Más contingente. Si el club logra retener a todos sus titulares, quizá no muevan ficha. Pero si hay bajas, si el mercado se calienta, como siempre ocurre tras una lesión inoportuna o una derrota inesperada, entonces sí. Entonces Grimaldo se vuelve clave. No porque sea el jugador más mediático, sino porque es eficiente. Y Guardiola tiene predilección por los jugadores que no gritan desde el cartel, pero resuelven en el campo. En las oficinas del Barça, esa posibilidad también se contempla. Por eso hay dos escenarios dibujados en una pizarra que huele a indecisión. Uno con Grimaldo, otro sin él. Uno en el que Dumfries sustituye a Koundé, otro en el que Koundé se queda y se aguanta con lo puesto. Todo depende de pequeños detalles. Un resultado. Una filtración. Una cláusula. Un gesto de Laporta. Un email de la liga. O incluso, y aquí está la parte más absurda y más real del fútbol actual, una reacción en redes sociales. Porque sí, aunque parezca mentira, hay decisiones que se aceleran si una afición se moviliza. Si Grimaldo empieza a sonar con fuerza en Twitter. Si los aficionados montan campañas de Bring Grimaldo Home y los periodistas de guardia comienzan a hablar de sentido de pertenencia. En el fondo, los despachos también leen. También ven. También sienten presión. Y aunque no lo reconozcan en voz alta, les afecta. Todo eso está ocurriendo ahora mismo. Sin avanzar en el tiempo. Con el césped aún húmedo. Con el balón parado. Con los engranajes funcionando en silencio. Porque en el Barça, el presente no es solo lo que se ve. Es todo lo que se decide entre línea y línea, entre palabra y palabra. Entre rumor y estrategia. Y la partida, aunque no se mueve un minuto hacia adelante, sigue en curso. Las fichas, aunque inmóviles, ya pesan.